Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Gaby, buenos días a todos. La lucha contra la corrupción parece que se hace humo. La constituyente de Montecristi sustituyó a la Comisión Cívica Anticorrupción por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya labor ha sido nula. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional ostenta un récord histórico memorable. Nunca en su existencia ha autorizado ningún juicio político contra un miembro del gabinete ministerial del Ejecutivo. Y en el paquete de 16 enmiendas constitucionales hay dos que cercenan las competencias de Contraloría, reduciéndola a una oficina de contabilidad fiscal. El Contralor Carlos Polit la semana pasada recordó lo siguiente. Por ejemplo, en la época del doctor Herman, que estuvo casi un año en sus funciones, fueron 287 millones de dólares que remitimos con indicios de responsabilidad penal. El del doctor Washington Pesante, 186 millones que fueron arrastrados en todos los indicios penales. Y finalmente, en la época actual, que está a cargo del doctor Chiriboga, asumen 203 millones de dólares. Este total llega a 676 millones de dólares reflejados en los indicios de responsabilidad penal que van a parar a la Fiscalía General del Estado. Las enmiendas constitucionales realmente es un proceso que han creído los asambleístas, según ellos, de fortalecer. Yo he manifestado que no, que están disminuyendo competencias. Pero la responsabilidad penal deriva de una auditoría. ¿Puede llegar a esas conclusiones si no hay las facultades que propone quitar las enmiendas? De ninguna manera. No habría esa posibilidad entonces. De ninguna manera. Carlos Chiriboga, Fiscal General del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. En relación a las críticas que hace el señor Contralor, me parece que él tiene todo el derecho a hacerlas, pero también la Fiscalía tiene el derecho a presentar los resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? De los casos que Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal, ¿cuántos han sido judicializados? ¿Cuántos han concluido en sentencias condenatorias? Alfredo, en nuestra administración pedimos que una funcionaria de la Contraloría venga a trabajar exclusivamente en estos casos de informes con indicios de responsabilidad penal. La Fiscalía organizó por 1 año y medio una investigación en todas las fiscalías provinciales para saber exactamente cuáles eran esos informes que se habían enviado, porque no había control alguno, no había sistema alguno que determine dónde estaban esos informes. Y hoy sí le podemos decir al país que nosotros hemos recibido de la Contraloría 1.578 informes con indicios de responsabilidad penal. Estos hay 619 casos que están judicializados y de los 619 casos tenemos 208 con sentencia. En instrucción fiscal se encuentran 226 casos, de estos 99 tuvieron sobreseimientos, 11 casos hay autollamamiento a juicio y 15 accedieron a soluciones alternativas. Esta información que viene de este proceso de trabajo intenso que llevó la Fiscalía en cooperación con la Contraloría nos permite, Alfredo, no decir que la corrupción se ha hecho, o los casos de corrupción se han hecho humo. Hay casos concretos en donde tenemos sentencias, en el caso Majadita, en el caso COFIEG, en el caso del Ministerio del Ambiente, el alcalde de Riobamba, Ministerio de Salud, INIAP, en fin, una gran cantidad de casos que antes no se sabía qué pasaba con ellos, pero que hoy tenemos la oportunidad de decirle al país y sobre todo a nuestra contraparte, la Contraloría General del Estado, esto es lo que hacemos y esta es la situación actual de estos casos. Pero de los 1.500 casos que usted mencionó, me ha nombrado unos 5 casos en los que han concluido con sentencias que son, digamos, relevantes, como el del alcalde de Riobamba, el exministro del Deporte, el caso Dusar, etc. Ahora, de los 676 millones con indicios de responsabilidad penal, que han sido pues robados a niños, a enfermos, a pobres, a ancianos, porque ellos son los que realmente reciben ese dinero, ¿cuántos se ha recuperado? Alfredo, yo le he puesto casos emblemáticos, pero si usted quiere, de estos 619 casos que están judicializados, tenemos 208 casos con sentencia, es decir, un porcentaje que nunca antes tuvimos en el país. Y yo me comprometo con usted a hacerle un detalle de los 200 casos, cuáles son las resoluciones judiciales y qué es lo que han establecido los jueces. Ahora bien,
sobre las cuantías que hace referencia el señor Contralor, son los documentos de trabajo que hace la Contraloría y establece prejuicios al Estado, sin duda. Unos de estos son exclusivamente de peculado, pero otros no necesariamente están en el delito de peculado. Por lo tanto, esa cifra no va a coincidir con los casos que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas veces indicios, informes con indicios de responsabilidad penal que no responden al tipo de peculado. Y por lo tanto, la información que me he permitido presentarle a usted y al país esta mañana responde exclusivamente a los casos de peculado. Pero sin ningún problema, nosotros le vamos a presentar de esas 208 sentencias la resolución de cada uno de los que los jueces han dado a cada uno de esos temas. Ahora, las sentencias son prisión. Y en cuanto a lo que yo le preguntaba, a la recuperación de los dineros, ¿qué ocurre? ¿Qué clase de mecanismo existe para que se puedan recuperar el dinero? ¿O no existe ningún mecanismo? No, sí existe. Cuando los jueces establecen la responsabilidad penal de los infractores por un delito de peculado, dispone además el pago del perjuicio al Estado a todos los responsables. Y por lo tanto se establecen juicios coactivos en contra de esas personas para que con sus bienes personales puedan reparar el daño generado al Estado. De tal manera que no es que queda hecho, no es correcto la frase o el concepto se hizo humo. Es decir, efectivamente hay una aplicación de una pena privativa de libertad, que en peculado es reclusión, pero además la reparación de los daños causados. Y sobre eso no se tiene una evaluación, digamos, del monto de los daños recuperados. La tenemos, lamentablemente hoy solo quise presentar los porcentajes, porque relatar 208 sentencias pues nos llevaría todo el programa. Claro. Ahora, la gestión para el seguimiento y control de causas basadas en informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, ¿la hace una unidad de auditoría en la Fiscalía? ¿Cuántos profesionales se encargan en la Fiscalía de verificar las auditorías de Contraloría y también en la Superintendencia de Bancos? Nosotros tenemos ya un equipo especializado en delitos contra la administración pública que se ha venido capacitando, pero sobre todo tenemos un modelo de gestión que nos permite en este momento, en tiempo real, saber cuáles son los casos que tenemos, en qué situación jurídica están, qué impulsos están pendientes, el tiempo que llevan. Mire, solo para relatar de lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? De estos 619 casos, tenemos 226 en instrucción. Antes, la etapa en que se quedaban estos procesos era básicamente en indagación. Hoy tenemos un sistema mucho más cualificado que nos permite dar seguimiento. Y la Fiscalía se reúne con los fiscales provinciales casi una vez al mes para tener una evaluación de cómo vamos aplicando este sistema. Ahora, según el sistema vigente, los implicados resultan, digamos, doblemente beneficiados, porque después de la auditoría de Contraloría o de la Superintendencia de Bancos a la Fiscalía, se toma por lo menos un año para volver a investigar lo que comprobó Contraloría o la Superintendencia. Y después del juicio penal que se inicia por la formulación de cargos que hace Fiscalía, durante el juicio de nuevo se investiga lo que ya se ha comprobado 2 veces. O sea, ¿cree usted que esta es una forma idónea de luchar contra la corrupción o se podrían abreviar esos plazos? Me parece que podemos abreviar esos pasos, pero no olvidemos que constitucionalmente la Fiscalía General tiene la responsabilidad de la investigación penal. Cuando la Contraloría nos envía sus informes con indicios de responsabilidad penal, son informes que tienen un carácter administrativo y que de ese informe con características administrativas, la Contraloría dice, nosotros creemos que hay indicios de responsabilidad penal para tal cual y otra persona. Entonces la responsabilidad de la Fiscalía es verificar esos indicios, comprobar de acuerdo al derecho la existencia material de esa infracción y una vez identificada la existencia material de la infracción, establecer los presuntos responsables e ir a las audiencias con las pruebas que no solo son las que nos envía la Contraloría General del Estado, sino las que recauda la Fiscalía en el proceso de investigación
que llegamos a los procesos y hemos tenido los resultados que me he permitido mencionarle. Pero la Contraloría, para llegar a esa conclusión, o sea, no es que cree que hay indicios, sino que se demoró casi también un año. Incluso hay un largo proceso, se hace un borrador, la persona que es inculpada tiene que establecer sus descargos, si no los establece fehacientemente, se llega ahí sí a los elementos de convicción para que la auditoría determine y concluya que hay esos indicios. Entonces todo ese trabajo que toma tanto tiempo, luego va a la Fiscalía. Entonces la Fiscalía recibe esto y la Fiscalía inicia una indagación. Y esa indagación toma por lo menos un año. O sea, de nuevo revisa todo lo que hizo la Contraloría. Entonces, y luego esto, si encuentran que hay coincidencia en las conclusiones, se lo envía a un juez y se formula cargos. Y ahí en el juicio de nuevo, por tercera vez, se realiza este proceso. Ahora, esto es evidentemente muy largo. ¿No sería necesario ahí, sí, en ese caso, establecer una enmienda, una reforma constitucional para que se acelere el proceso, para que no se dé esta impresión de que a lo mejor la lucha contra la corrupción se hace humo? Alfredo, no olvidemos que todos los ciudadanos ecuatorianos y los que viven, que no son ecuatorianos y que viven en este país, gozan de una garantía constitucional, que es la presunción de inocencia. Y a esa presunción de inocencia la Fiscalía tiene que llevar unos elementos de convicción y en su momento pruebas que permitan destruir esa presunción de inocencia. Por lo tanto, si bien es cierto, puede ser un proceso un tanto largo, pero lo que se busca es la certeza en la decisión. Para la Fiscalía sería terrible llevar un caso en la cual los jueces establezcan que los elementos probatorios que presentó la Fiscalía no son suficientes para destruir esa presunción de inocencia. Por lo tanto, es muchas veces preferible que sea un proceso largo y revisado, pero con certezas, que sea un proceso apresurado y sin certezas. Y no se podría abreviar, o sea, si después que lo hace la Contraloría, la indagación fiscal no se podría hacer dentro de una etapa sumaria del juicio, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo eso. Los resultados que tenemos gracias al modelo de gestión que hemos impulsado nos permiten esta vez tener mucho más eficiencia de lo que teníamos antes. Antes no había ni siquiera registro de dónde estaban esas causas. No tenían ningún control. Los fiscales encargados de esos temas los atendían mal, tarde o nunca. Hoy hay una predisposición absolutamente diferente y este fue un compromiso que hizo la Fiscalía en nuestra administración con el señor Contralor Poli. Espero estos resultados, ya lo hemos presentado en la Asamblea Nacional ante el Consejo de Participación Ciudadana y esperemos que la agenda del señor Contralor nos permita poderle presentar también para que él conozca en profundidad los avances que desde nuestro punto de vista son significativos, pero seguramente insuficientes para luchar contra la corrupción. Pero si se aprueba el paquete de enmiendas, la Contraloría ya no podría nunca más determinar indicios de responsabilidad penal según afirma el Contralor. ¿Es eso correcto? No creo que sea eso correcto. La Contraloría seguirá teniendo esa capacidad para establecer, ellos son jueces de cuentas y cuando esas cuentas están mal llevadas, tienen esa capacidad para establecer una investigación que permita luego a la Fiscalía profundizar en ella y establecer los resultados de eventuales responsabilidades penales en contra de los implicados. Y son los jueces, siempre los jueces, los que determinan esa responsabilidad. Por eso, lo que he dicho, nuestro país tiene un sistema democrático que garantiza la presunción de inocencia de todos. Y eso es bueno. Eso es bueno porque implica para los órganos de control, en este caso la Fiscalía y la Contraloría, profundizar su trabajo para no tener errores ante los jueces. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gaby. En breve, Joan Proaño, empresario constructor. El impacto de las sobretasas arancelarias en la industria de la construcción, uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Ya regresamos. Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Lo dijo Montesquieu, filósofo y jurista francés.